Dios les bendiga, mis amadas joyas preciosas. Damos gracias a Dios porque en su misericordia nos permite compartir una vez más. En esta oportunidad estaremos hablando de los extraños síntomas de la ansiedad. Así es, la ansiedad presenta diversos síntomas y hay unos síntomas que son muy comunes, que muchos podemos identificarnos porque los que hemos vivido ese tormento de ese espíritu maligno de la ansiedad, podemos identificarnos con que nos sudan las manos, con el nerviosismo, con la taquicardia, con la falta de oxígeno y así sucesivamente podemos, la opresión, el temor, el miedo, la angustia, ahí podemos ir identificándonos con todos esos síntomas. Pero en esta oportunidad vamos a hablar de unos síntomas extraños, unos síntomas raros que también están relacionados con la ansiedad y que en ese mismo tormento de ese acoso del maligno a nuestra vida, muchas veces cuando lo estamos viviendo no sabemos identificar qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, y eso también nos produce una angustia, un temor, el no saber qué es. Pero hoy quiero compartirles de algunos síntomas que yo experimenté, que eran unos síntomas extraños y que yo no sabía en ese momento que también eran invitados de la ansiedad, que también eran espíritus malignos que yo no sabía cómo identificar, que yo no sabía cómo llamarlos por su nombre para poder librarme de ellos, para poder liberarme de ellos. Pero damos gracias al Señor, que es bueno, que nos ama con ese amor grande e infinito y que por medio de su Santo Espíritu nos revela. La palabra del Señor nos dice: y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. La verdad es la que está escrita en las Sagradas Escrituras. Esa es la verdad y esa es la que nos hará libre de todo tormento, de toda depresión, de toda ansiedad, y que nos hará libres de esos síntomas extraños, raros, que presenta también la ansiedad. Así es que yo les voy a compartir que en algún momento que yo estaba en mi proceso de sanidad y liberación, yo experimentaba una sensación rara que me llegaba de repente y era en esta mano. Yo la empezaba a sentir fría, literalmente como que yo estuviera poniendo mi mano dentro del freezer o del congelador y empezaba a sentir que se me ponía fría y esa frialdad me iba corriendo, empezaba desde la puntita de mis dedos de la mano y me iba corriendo hasta casi llegar acá, frío, helado. Al principio eso me aterrorizaba porque yo no sabía cuál era el nombre de ese espíritu, ni cómo llamarlo, ni cómo identificarlo, qué era lo que me estaba pasando. Y yo decía: se está congelando mi sangre, me voy a morir, porque eso es lo que uno piensa cuando uno experimenta un síntoma extraño, un síntoma raro. Y entraba en pánico, entraba en terror. También en algunas ocasiones literalmente se me trababa una de mis piernas al caminar y me impidía caminar. Y yo sentía como que si un monkey, un mono, se me prendía de mi pierna y no me dejaba caminar y por alguna razón me impedía el caminar normalmente. Y eso me preocupaba, me angustiaba y yo me sobaba mi pierna y empezaba a entrar en miedo y oraba, decía: Señor, quítame esto que no puedo caminar, Padre. También experimentaba otro síntoma extraño de mi lengua adormecida, mi lengua adormecida y sentirla grande. Y me miraba en el espejo y me daba cuenta que mi lengua no estaba grande, estaba normal, pero yo tenía esa sensación de que mi lengua estaba grande, como que estaba adormecida. Y eso también provocaba en mí angustia y miedo, el no saber qué era lo que estaba pasando con mi sistema, con mi organismo. De pronto habían días que sentía mi cabeza pesada por completo y un hormiguero. A veces sentía solo la pesadez de mi cabeza, a veces sentía el hormiguero en lo que es la parte del cerebro y a veces sentía mi cabeza tan pesada que sentía que mi cuello
no podía detener mi cabeza. Y a veces sentía mi cabeza aguada, como que era una bolsa de agua así, aguada. Y así experimenté varios síntomas extraños que no sabía cómo llamarlos por su nombre. Y yo decía, si son espíritus, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para llamarlos por su nombre? Porque no sé cómo se llaman. Por ejemplo, yo decía, no sé cómo se llama ese, si es un espíritu, ese que me enfría mi mano y mi brazo. No sé cómo hacerlo. Entonces, nuestro Señor me llevó a las Escrituras y por eso yo no dejaré de agradecerle a nuestro Señor. Y que si tú tienes fe y decides creer las promesas de Dios, aferrarte a sus promesas, a su palabra, créeme que verás la liberación en tu vida. Créeme que verás la sanidad. También no te desesperes, porque si has sufrido mucho tiempo este tormento, no creas que de un día para otro llegará la sanidad y la liberación. Hay casos que el milagro lo hace Dios inmediatamente y hay casos que no. El mío tuvo un proceso de sanidad, liberación de 6 meses. Yo tuve ese tormento por 8 años. En esos 6 meses decidí creer en Dios al 100%, dar el todo por el todo, poner más que el 100% de mi parte. Y llegué al punto de decir, si he de morir, moriré peleando la batalla, moriré guerreando. Pero me pude dar cuenta al final del camino, al final de ese túnel oscuro que yo creía que no llegaría al fin ni a la salida, seguí caminando y dije, si en el caminar muero peleando, muero orando, muero guerreando y muero creyendo en un Cristo de poder, así mis ojos no hayan alcanzado lo que era el anhelo de mi corazón. Y saben que caminé en ese túnel y me di cuenta que cuando más profunda vi la oscuridad y creí que no iba a poder salir, al fondo logré ver un rayo de luz y de esperanza. Y eso me hizo correr porque sí había luz, sí había salida, sí llegó mi sanidad, sí llegó mi liberación, sí desperté un día después de 6 meses siendo otra mujer, sin tormento, sin síntomas, sin preocupación, sin miedo. Y eso es lo que quiero compartirles el día de hoy, cómo nuestro Señor me llevó a las Escrituras. Así es que si tienen Biblia, por favor, acompáñenme porque este es tiempo valioso. Este es un tiempo bien invertido para su sanidad y su liberación. Y saben qué es lo más lindo y maravilloso, y no me canso de darle gracias a Dios, que no tiene precio, que es completamente gratis para todo aquel hombre o mujer que decida dar un paso más de fe. Y recordemos que la palabra nos dice que conforme nuestra fe, así se hará hecho. Dice acá en el libro de Mateo 17, 14. Y hay un título, la escritura tiene un título y dice, Jesús sana a un muchacho lunático, a una persona atormentada de su mente, sus pensamientos, y lo hacía tener hoy un carácter, mañana otro, decir una cosa ahorita y decir otra al rato. Y les quiero compartir, lean ustedes la historia completa, no es muy larga, pero yo les quiero compartir los textos de liberación para esos síntomas extraños, esos síntomas raros, esos síntomas que no sabemos identificar el nombre ni cómo se llaman, pero que hay sanidad y que podemos liberarnos de esos demonios no identificados, de esos entes que no sabemos nombrarlos, pero que Dios a través de sus sagradas escrituras nos revela cómo poder ser sanos y libres de ese tormento. En el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor. En el libro de Mateo 17, 14 empieza la historia. Pero vamos a leer el versículo 15. Dice acá, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua, lo cual me hace pensar a mí que el pobre muchacho se tiraba donde quiera, se revolcaba, y bien podría venir un automóvil, tirarse, si no lo mataba, levantarse y buscar cómo suicidarse. Pero esto no era el muchacho en sí. Aquí había una posesión diabólica, satánica, habían espíritus malignos. Y dice,
Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y eso pasa con nosotros también muchas veces, que estamos orando y no vemos respuesta, no vemos resultado y pensamos que Dios no nos está escuchando, que Dios no está actuando, que Dios no nos está protegiendo, que Dios no nos está liberando. Pero recuerden que todo esto tiene un proceso, un procedimiento espiritual y que debemos ponerlo por obra para que tenga el impacto en nuestra vida por medio del poder de la palabra, recibir, obtener esa liberación y esa sanidad. Y dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Miren este texto revelador. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Jesús reprendió, ató, echó fuera y el muchacho quedó sano. Y dice acá, el demonio cual salió del muchacho. Cuando Jesús dio una orden, el adversario obedeció. Y pueden decirme ustedes si yo me lo dije en algún momento, pero fue Jesús. Jesús tenía poder, Jesús podía hacerlo todo. Él era el que podía, el que venció. Pero nuestro Señor nos dijo a nosotros, cuando Él iba a irse al cielo, nos dijo, es necesario que yo me vaya y les envíe la promesa, mi presencia, la presencia del Espíritu Santo de Dios. Así es que no los dejaré solos, les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, el que les enseñará, el que les guiará, el que los llevará a toda verdad. Entonces nos dice nuestro Señor que mayores cosas haremos nosotros de lo que nosotros lo vimos hacer a Él. ¿Por qué a veces no podemos lograrlo? Aquí viene la revelación también. Dice, pero este género no sale si no es con oración y ayuno. Si tú oras, pero no ayunas, no obtenemos lo que queremos porque esto es a otro nivel. El ataque es mayor, el ataque está declarado, el ataque es contra las fuerzas del mal y hay requisitos. Y nuestro Señor Jesús nos lo reveló aquí y esto no es privado, esto es para todos nosotros. Dice, pero este género no sale si no es con oración y ayuno. Entonces, si oramos y no ayunamos, no pasa nada. Y si ayunamos, pero no oramos, no declaramos la palabra, tampoco sucede nada. Entonces tenemos que ejercer las dos causas. Tenemos que ejercer la oración y tenemos que ejercer el ayuno para que entonces el espíritu salga y quedemos libres y sanos en ese momento. Jesús le dijo, los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Eso es lo que muchas veces nosotros nos preguntamos. Oramos, no pasa nada. Atamos, reprendemos, sujetamos, no pasa nada. Algo nos hace falta. Puede ser el ayuno porque estamos declarando, pero no estamos ayunando. Puede ser que estamos orando, pero no estamos ayunando. ¿Me entienden cómo es que funciona esto en el área espiritual? Entonces dijo nuestro Señor a los discípulos puede que oraban pero no ayunaban, y si ayunaban no oraban. En fin, nuestro Señor les dijo, hay un género que no sale si no es a través del ayuno y la oración. Van de la mano la oración y el ayuno para que esas fuerzas del mal, cualquiera que sean, tengan que irse en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y esa es la forma en que esos síntomas extraños de nuestro cuerpo tienen que irse. No es que si quieren, no es que ojalá, no es que vamos a ver, es que se les va a dar una orden como hijos e hijas de Dios y ellos tienen que obedecer. Por eso es sumamente importante apartarnos del pecado, consagrarnos para Cristo, ayunar, orar, leer las Sagradas Escrituras, congregarnos e ir cambiando todo aquello que sea necesario en nuestra vida para que podamos ver la gloria de Dios en nuestra vida e ir de aumento en aumento como la luz de la aurora, de victoria en victoria. Y aquí hay algo sumamente importante. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible.
Así es que la fe es sumamente importante. Fíjense que nuestro Señor nos dice, si tan solo tuvieras fe como un granito de mostaza. Y todos conocemos el grano de mostaza. Es algo tan pequeñito, tan chiquitito, pero que en el momento en que tú tomas la decisión. Alguien me preguntó en algún momento, hermana Marlene, ¿cómo ha hecho usted para poder crecer y hacer que su fe aumente? ¿Y saben cómo sucedió? ¿Saben cuál fue mi respuesta? Yo se las revelo porque es para todos. Todos, nuestro Señor quiere que todos podamos disfrutar de sus maravillas, de sus milagros, de sus prodigios, de sus sanidades, liberaciones, restauraciones, en fin, todo lo que nuestro Señor quiere para nosotros como hijos de Él. ¿Y saben cuándo mi fe empezó a crecer? Cuando yo tomé la decisión de creerle a Dios. Entonces, mi fe empezó a crecer. Entonces, Él empezó a glorificarse en mi vida. Ahora yo te quiero decir, después de haberte compartido este pasaje bíblico, donde Dios nos revela que hay un género que no sale si no es con ayuno y oración. Tienen que ir las dos cosas de la mano, la oración y el ayuno y oración. Y declarar la palabra. Tú declaras y como has ayunado, has orado, el adversario, las fuerzas del mal, esos síntomas raros, extraños, y que tú vas al doctor y te dicen que está bien. Recuerden que yo estoy hablando cuando aún no te han dado un diagnóstico médico que dicen te tienes que operar, tu riñón está mal, tu hígado está malo. Aún así, nuestro Señor es obrador de milagros. Pero tú vas y les dices, yo me siento esto, siento el otro, te revisan, te chequean y tus exámenes salen, ¿sabe qué? No tienes nada, estás loco, lunático. Ya nos dimos cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo sanó y liberó en ese mismo instante a este pobre muchacho que era atormentado por las fuerzas del mal. Ahora te voy a decir, ¿por qué te digo por las fuerzas del mal? Porque la misma palabra nos revela que nuestro Señor Jesucristo echó fuera al espíritu inmundo. Quiere decir que era un espíritu el que atormentaba a este jovencito, a este muchacho. Y nos damos cuenta quién fue en busca de Jesús, el Padre. Y le dice, mi hijo es atormentado, sánalo por favor. Entonces no era una enfermedad que agobiara el cuerpo nomás así. Era un ataque de las tinieblas, era un ataque de las fuerzas del mal. Así es que yo quiero decirte que la forma en que tú puedes liberarte de esos síntomas raros, extraños, es por medio de la oración y del ayuno. Hay un género que no va a salir si no ayunas, si no oras. Hay unos espíritus que a la primera que tú le des la orden se van a ir. Pero hay unos espíritus que no se van a ir fácilmente y que tienes que perseverar, tienes que sumergirte en la presencia de Dios, no tienes que desmayar, no tienes que frustrarte, no tienes que sentir que Dios no te oye, no tienes que sentirte deprimida, abatida, no, sacúdete y anda, ponte la armadura de nuestro Señor. Esa fue mi actitud. Esa fue mi actitud y puedo decirte que he visto y sigo viendo la gloria de Dios en mi vida con una sanidad por completo, con una sanidad que créeme que en algún momento creí que nunca iba a poder estar como antes de ser atormentada. Hoy puedo decirte que estoy mucho mejor que antes que ese ataque llegara a mi vida, que esas fuerzas del mal fueran delegadas hacia mi persona. Claro, como les he dicho, sucede por muchas razones, por herencias genéticas, porque abrimos la puerta, porque, en fin, tuvimos un trauma, fuimos abusadas. Hay muchas cosas, pero el día de hoy Dios puso en mi corazón compartirte cómo liberarte de esos síntomas extraños, de esos síntomas raros, de esos síntomas que no sabemos identificar un nombre en específico, pero que atormentan y agobian nuestro ser. Dejemos el papel de víctima. Si realmente estás buscando una sanidad, una liberación, créele a Dios y no le creas a las fuerzas del mal. Te conviene creer la palabra de Dios porque es la que te va a liberar, es la que te va a sanar, es la que te va a libertar, es la que va a traer el gozo a tu corazón, es la que va a traer la paz a tu corazón que sobrepasa todo entendimiento, es la que va a traerte la salud física y espiritual. Así yo espero, mis amadas joyas preciosas, que puedan recibir un poquito
un poquito de lo que Dios me da en su infinita misericordia. Como les decía anteriormente, muchas veces llegamos hasta caerle mal a nuestros pastores o a nuestros hermanos en la fe que no han vivido, que no han padecido estas situaciones, porque creen que volvemos con la misma historia, volvemos otra vez con lo mismo y se cansan. Humanamente se cansan porque como no lo han vivido, no lo entienden, no lo comprenden. Pero yo hoy quiero decirte que yo te entiendo, que yo te comprendo, porque yo lo viví. Pero de la misma forma te pido hoy en el nombre de Jesús que salgas de ese papel de víctima. Porque ese también es otro espíritu. Cuando tú te victimizas, cuando tú, pobrecita, ok, yo digo, está bien, pobrecitas, fuimos acosadas, atormentadas por las fuerzas del mal, pero nuestro Señor Jesucristo en sus sagradas escrituras nos está revelando cómo podemos obtener su sanidad. Así es que debemos activar ese espíritu de valentía que Él nos ha dado a cada una. Debemos activar ese dominio propio porque nos ha dado también el poder ejercer el dominio propio, que tú sí seas sí, tú no sea no, y que podamos ponernos la armadura de Dios. Si decimos que lo sabemos todo, mentimos, porque no es verdad. Cada día vamos a seguir aprendiendo, cada día vamos a ir despojándonos de muchas cosas que nos hacen falta despojarnos, dejar, quitar. Nadie puede cambiar de un día para otro. Los milagros Dios los hace, pero hoy en día yo me doy cuenta que nuestro Señor nos lleva a todos por un proceso de purificación, por un proceso de limpieza, por un proceso de sanidad interior. Así es que si tú decides ponerte en las manos maravillosas de nuestro Señor Jesucristo, pase lo que pase, no dudes de su palabra, porque su palabra es la que te va a dar la liberación. No permitas que el enemigo te haga creer que no hay fe, que no hay esperanza, que ya todo está perdido. No dejes que te haga ver como en el desierto. Ves que se ven esas alucinaciones. No dejes, porque eso es lo que nos manda nuestra mente. Alucinaciones de maldad, de fracaso, de tristeza, que nada está bien, que todo entrar en pánico, en temor, en nerviosismo. Desechemos todo eso en el nombre de Jesús. Ejerzamos el ayuno, en la oración. Reprendemos el espíritu de las tinieblas. Y más adelante les compartiré un video cómo identificar a los espíritus del mal, porque no todos es espíritu del mal, pero yo hoy les estoy compartiendo ese ataque, porque ese ataque fue el que a mí me hizo tocar fondo, el no saber identificar que estaba siendo atacada por las fuerzas del mal. Por eso yo tomaba el medicamento y me sentía peor, me sentía fatal, me sentía mal. Entonces yo decía, ¿de qué sirve tomarme si me siento peor, me siento mal? ¿Qué voy a hacer? Ya no puedo más, ya no aguanto. Pero en medio de esa debilidad, en medio de tirarme en el medio de mi sala y llorar y ponerme en posición fetal de la debilidad que sentía física y espiritual, clamaba la sangre de Cristo, clamaba la presencia del Espíritu Santo. Y aunque en ese preciso momentito yo no sentía nada, yo no sabía que Dios me estaba preparando, Dios me estaba despojando, Dios me estaba preparando para lo que Él iba a traer a mis manos. Y eso es lo que voy a compartirles más adelante, cómo identificar los espíritus del mal. Hoy les compartí cómo liberarnos de esos extraños síntomas de la ansiedad. Podemos ser sanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús si activamos nuestra fe. Haremos una breve oración antes de despedirme. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, en esta oportunidad, Señor, te pido, Padre, que actives esa fe, Padre, que actives esa fe en cada una de las personas que van a tener la oportunidad de ver este video. Yo sé que no es casualidad, que tampoco va a ser coincidencia, sino tú tienes un propósito de sanidad y liberación para sus vidas, Padre. Así yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que sean envueltos con la maravillosa presencia de tu Santo Espíritu y que se activen esos ángeles guardianes alrededor de ellos, esos ángeles guerreros con espadas de fuego que pelean también la buena batalla, Padre. En el nombre de Jesús, guíales por medio de tu Santo Espíritu, como, Señor, deshacerse, cómo echar fuera esos extraños síntomas de la ansiedad, Padre. Tu palabra nos dice, Padre, venid a mí todos aquellos que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar y depositar en mí toda vuestra ansiedad. Así, Padre, que a ti entregamos toda ansiedad, todo cansancio,
todo cansancio espiritual, todo cansancio físico, Padre, y renueva nuestras vidas en tu presencia cada día. Nos cubrimos, maravilloso Dios, con tu sangre poderosa y clamamos el poder maravilloso de la sangre de Cristo sobre nuestra vida, sobre nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestros hijos. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, reciban una lluvia de bendiciones. Hasta pronto. Bye bye.